Bien, David. Antes que nada, agradecerte por estos minutos y vamos a la primera pregunta, por supuesto, que surge cuando hablamos de Centroamérica en general y de El Salvador en particular, es ¿qué evaluación hicieron ustedes ante la visita de Rubio a la región? Bien, bien, te daré mi perspectiva desde El Salvador. Sí. Fue una visita en la región en la cual observamos, al menos en los encuentros con el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Guatemala, que se arribó a ciertos acuerdos de alguna manera más amplios, incluso relacionados a temas de cooperación. Sin embargo, en el caso de El Salvador, en contraste, eh, lo que se produjo fueron unos acuerdos eh, para, según las palabras del propio Nayib Bukele, arrendar, dijéramos, espacios carcelarios en un penal de máxima seguridad que se conoce como el SECOT, sin que se hubiesen abordado agendas ni arribado a acuerdos en temas económicos o de otro tipo de cooperación que resultara relevante. Es decir, destacó un desbalance en ese sentido, ¿no? Eh, el acuerdo ha derivado luego en unas acciones que han consistido pues, en la expulsión de los Estados Unidos de personas de nacionalidad venezolana, pero también salvadoreños, los cuales, como ha demostrado ya la prensa internacional, habrían sido deportados sin el debido proceso y están ahora confinadas en El Salvador en un penal de máxima seguridad, en un limbo jurídico, con sus derechos violentados. Y al parecer se trata de personas, como sabemos, que ni siquiera están bajo la orden de un juez o que estén cumpliendo penas en el extranjero de conformidad a las leyes internacionales. Se Sí, trata sí. de un acuerdo que se está dando al margen de toda legalidad del marco jurídico Ujú. salvadoreño. Sí, En eso ese está. sentido, no vemos positivo para los derechos humanos los resultados de este encuentro del secretario de Estado con Nayib Bukele en El Salvador. Sí, sí, eso está ya más que claro. Ahora, en contrapartida, ¿vos ves que hay alguna ayuda para el desarrollo, para El Salvador en este caso? A cambio, digo, de, de- de este rol que le toca jugar a El Salvador, ¿no? Eh, por el contrario, lo que tuvimos en el mes de enero, al menos de parte de la cooperación estadounidense, fue el cierre de la gran mayoría de los proyectos de desarrollo, de los proyectos sociales, tanto para el Estado como los que tendían a fortalecer a la sociedad civil. Ha habido una contracción y en un escenario en el cual, pues, El Salvador también desde hace varios años está sufriendo retrocesos en la inversión pública, particularmente en su política social, y está llevando adelante procesos de ajuste económico que evidentemente afectan la situación económica de las grandes potencias. Entonces, no vemos que en contrapartida vengan inversiones para el desarrollo. Por el contrario, estas o las que existían se han retirado, contraído o suspendido a partir del mes de enero desde la cooperación de los Estados Unidos. Bueno, entonces cabe preguntarse, ¿por qué lo hizo Bukele? Bueno, el alto nivel de opacidad que existe en El Salvador sobre información que legalmente debiera ser pública, pues impide el acceso a una verificación más profunda particularmente de las políticas públicas de seguridad en El Salvador, donde la información ha sido declarada secreta. Pero evidentemente Bukele está buscando obtener una alianza política con la actual administración de los Estados Unidos para afianzar su posición como gobernante autócrata en El Salvador, afianzar su proceso de concentración del poder, de anulación de los contrapesos democráticos y consolidar
su estilo de gobierno autoritario, que ha establecido la violación a los derechos humanos, el encarcelamiento masivo, la derogación del debido proceso como sus ejes de acción, ¿no? En ejercicio de un gobierno sumamente o extremadamente autoritario y militarista. Entonces está buscando esto, aunque también, como ha demostrado ampliamente la prensa nacional, Bukele podría estar también buscando impunidad en relación con casos de líderes pandilleros que estaban siendo solicitados en extradición por los Estados Unidos, que El Salvador negó eh, esta extradición, pero que luego, como se reveló, pues varios de estos líderes pandilleros obtuvieron inexplicablemente su libertad. Hay un caso muy conocido que es el pandillero alias Croc, un líder de la MS, que junto a otros han sido capturados en México, pese a que tenían condenas y estaban presos en El Salvador y eran solicitados en extradición por una corte federal de Nueva York en los Estados Unidos. Esto pone sobre el tablero las evidencias de una negociación de alto nivel entre el gobierno Bukele y líderes de las pandillas criminales más violentas de El Salvador, en un afán, en un acuerdo político por bajar los homicidios. Probablemente Bukele estaría buscando impunidad en relación a estos juzgamientos, y de hecho uno de los líderes de la MS, alias El Greñas, ha entrado ya en el primer grupo de expulsados de los Estados Unidos, pese a que se seguía un procedimiento jurídico en Estados Unidos. Entonces, el tema de la impunidad sobre estas negociaciones ilegales del gobierno con las pandillas podría ser otro tema que Bukele esté buscando afianzar. Mm. Sin querer exagerar, ¿es verdad que el CICOT se puede transformar en una nueva Guantánamo en el futuro? Me parece que sí. Es una especie de versión salvadoreña, vergonzosamente, de un Guantánamo. O sea, a partir de la expulsión de las personas venezolanas a El Salvador, sin un debido proceso en los Estados Unidos, pero más grave aún, sin que exista ninguna autoridad judicial en El Salvador que esté bajo cuya vigilancia se esté dando la privación de libertad de estas personas, sin que exista un marco legal tampoco en El Salvador, sin que estas personas hayan cometido delito alguno en territorio salvadoreño, y por añadidura, bajo el reconocimiento mismo del gobierno de los Estados Unidos, que al menos un grupo de cerca de 100 de estas personas venezolanas expulsadas únicamente habían incurrido en delitos migratorios, pues esto crea el escenario para que se den este tipo de expulsiones que violan todas las garantías del derecho internacional para las expulsiones de personas extranjeras en un país que no responden a la Convención Interamericana para el cumplimiento de penas en el extranjero, pero que tampoco están respaldadas por una normativa interna salvadoreña, ¿no? Esto abre la posibilidad entonces que cualquier persona que sea criminalizada por su situación migratoria o que sea expulsada por su situación migratoria en los Estados Unidos puede terminar confinada en un penal de máxima seguridad, con sus derechos violentados gravemente. Y obviamente esto genera una especie de campo de detención al margen de la legalidad de personas extranjeras, y que está evidenciando pues una realidad penitenciaria salvadoreña. En El Salvador existe un sistema penitenciario de terror, eh, a partir del régimen de excepción que lleva más de 3 años y se ha vuelto permanente en El Salvador. Se han producido miles de detenciones de personas inocentes que están privadas de libertad en incomunicación absoluta, sufriendo torturas. Más de 300 personas, 378 según las verificaciones de Cristosal, al menos han fallecido, un alto porcentaje de ellas con evidentes o signos, evidencias
de que sufrieron una muerte criminal dentro de las cárceles sin que hayan investigaciones. Las cárceles salvadoreñas tienen condiciones mucho peores y más inhumanas que las del SECOT, a pesar que el SECOT, que es como un centro penal que se exhibe para la propaganda del gobierno, ya muestra condiciones de crueldad y de tratos inhumanos. Y justamente es a este sistema donde se están enviando ahora personas que no son salvadoreñas sin debido proceso a un limbo jurídico. Es como que si El Salvador alquilara un servicio para violentar derechos humanos de personas extranjeras en las cárceles. Y esto, dijéramos, en las cárceles del país, y esto obviamente violenta el derecho internacional. Bukele y su gobierno no tienen potestades legales para realizar esto, y está generando, creo yo, un precedente en la región de abuso de poder muy grave, un espacio donde gobernantes autoritarios estarían tratando de demostrar que no importa el derecho y se puede socavar pues las libertades y los derechos de personas migrantes con fines políticos, de afianzar sus propios autoritarismos. Esto, éramos, me parece sumamente grave como precedente en la región. Uh-huh. Te voy a plantear dos casos emblemáticos del El Salvador y te pregunto por cómo están, cómo está su proceso. ¿No serían los casos del Mozote y el Calabozo o algún otro que se me escape a mí, ¿no? Uh-huh. Y los casos de las grandes masacres del Mozote y sitios aledaños de 1981 y la masacre del Calabozo que acompañamos como organización, como Cristosal, nuestro equipo legal es parte querellante en ambos procesos judiciales, están en una situación de parálisis judicial. Tenemos El Salvador, estos casos que son crímenes de lesa humanidad y crímenes de la guerra, al igual que otros crímenes muy conocidos que ocurrieron durante el conflicto armado salvadoreño, están en una situación de estancamiento, en la cual la justicia, el avance de la justicia se ha paralizado y se están desvaneciendo las esperanzas de justicia que se abrieron en 2016 con una sentencia que dejó sin efecto, una sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la ley de amnistía. Los casos de justicia transicional en El Salvador se han visto paralizados a partir del golpe de Estado que el gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa oficialista promovieron contra el Poder Judicial en 2021. Si traemos a recuerdo estos sucesos, se destituyó la Sala de lo Constitucional, se destituyó al fiscal general de la República y se nombraron de facto funcionarios leales al gobierno, elecciones posteriores de magistrados de altas cortes fueron poco transparentes, fueron irregulares y estuvieron también colocando más funcionarios de altas cortes leales al gobierno, de tal manera que el Poder Judicial está cooptado. Y en septiembre de 2021 se produjo un decreto, una ley de purga judicial donde jueces independientes fueron separados de sus cargos y se han colocado, al menos en los casos del Calabozo y del Mozote, nuevos jueces y juezas que pues, han aplicado criterios dilatorios, criterios de estancamiento, están evitando que los casos lleguen a su fase final de vista pública. Entonces, tenemos que El Salvador es un estado que sigue siendo un estado militarista, con un ejército, una fuerza armada que tiene un enorme poder, que sigue bloqueando o con un interés político de que no hayan investigaciones a su interior, así se trate de criminales de guerra que durante los años 80 cometieron las peores masacres, ocultan sus archivos militares históricos aunque el gobierno de Bukele sostiene un discurso a favor de las víctimas y a favor de la justicia transicional, en la práctica cede a estos intereses de poder de los militares, oculta archivos, destituye jueces independientes su influencia de cooptación al poder judicial pues ha impedido que la justicia avance. Las víctimas, sin embargo, se mantienen organizadas en lucha demandando justicia
Los casos siguen abiertos y los abogados y abogadas que representamos a las víctimas luchamos por tratar de superar esta condición de lamentable parálisis que hay en estos procesos. Muy bien, David. Te agradezco. Esta fue la última pregunta. No sé si querés agregar algo más. Y te agradezco estos minutos. Sí, creo yo que el caso de las expulsiones de Estados Unidos y el encarcelamiento de personas venezolanas en El Salvador, eh, la propaganda sobre el CECODO o el Centro de Confinamiento del Terrorismo y ciertas prácticas inhumanas dentro de él, está dejando en evidencia, Gustavo, lo que es la política autoritaria de violación a los derechos humanos de los gobiernos de Bukele, prácticamente desde la pandemia, pero con más fuerza a partir del establecimiento del régimen de excepción y una vez que ha controlado, que ha socavado la independencia del Poder Judicial, los gobiernos de Bukele se han dado a la práctica de detenciones arbitrarias masivas, sin prueba, han construido una estructura judicial paralela dentro del sistema penal con jueces ad hoc para el régimen de excepción, utilizando una jurisdicción que ya existía, pero que ha sido prácticamente tomada desde el poder político, que es la jurisdicción contra el crimen organizado, y a partir de ahí se han mantenido por más de 3 años miles de personas detenidas sin ningún debido proceso, sin derecho a la defensa, incomunicados, muchos de ellos muriendo por torturas. Con particularidades de violencia o expresiones de violencia física y psicológica, particularmente a la población de mujeres en las cárceles. Entonces, la suerte que pueden estar corriendo extranjeros deportados a El Salvador, criminalizados por ser personas migrantes, pues se está poniendo sobre la vitrina internacional lo que está ocurriendo en este sistema penitenciario de terror, que es el sistema penitenciario salvadoreño desde hace 3 años. Bien, muchas gracias. Seguro que los estaremos molestando próximamente y te agradezco nuevamente por estos minutos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gustavo, gracias a ti por la